Hoy vamos a preparar un queso quesillo casero, 2 litros de leche entera, 6 huevos, 360 centímetros cúbicos de crema de leche, una cucharadita de sal, un molde para queso o quesillo. Comenzamos colocando en una olla, ya sea enlosada o con antiadherente, los 2 litros de leche. Lo vamos a poner a calentar hasta que rompa el hervor. Mientras tanto, en un bol vamos a colocar los 6 huevos e incorporamos la crema de leche. Es un queso que por particularidad de esta forma lo vamos a cuajar con el huevo y la crema de leche y no necesitamos ni cuajo ni materias ácidas como es el vinagre o el limón. Agregamos una cucharadita de sal y con un batidor de mano vamos a mezclarlo bien para que todo se integre. Tiene que ser con batidor de mano, no queremos que el huevo emulsione, sino simplemente que todo se integre, que se mezcle muy bien. Es un queso muy simple de hacer, muy fácil, realmente les va a encantar. Este es el momento donde aprovecho para decirles que si aún no se suscribieron al canal, que se suscriban, le den un like y dejen su comentario, que con eso ya me ayudan un montón para seguir generando contenido. Mezclamos muy bien y lo que vamos a hacer es dejarlo un poco en reposo. Es un queso muy simple de hacer, nada complicado. Controlamos la leche. Cuando vemos ya prácticamente que está rompiendo el hervor, simplemente revolviendo y sin dejar de revolver, vamos a incorporar la mezcla que hicimos del huevo, la crema de leche y la sal. Así de simple, no utiliza más ingredientes que esto. Yo utilicé el molde para queso o quesillo. Yo usé un bol y le hice muchos agujeritos debajo y de los costados. Eso va a permitir que salga el suero. Ahora lo van a ver, para que salga el suero y lo podamos prensar y hacer el queso. Revolvemos un poquito, ponemos el fuego al mínimo y lo que tenemos que esperar ahora sí, que cuando empiece a hervir van a ver que empieza a cuajarse solito. Se va a ir separando y se va armando el cuajo. Esa espuma que ven arriba es porque le incorporamos crema. ¿Qué hacemos con la crema? Le devolvemos a la leche la materia grasa que necesita y ese sabor que tiene cuando uno compra un queso, porque la leche sola ya le han quitado tanto la manteca como el queso y eso hace que el sabor no sea el mismo. Por eso le digo, háganlo, anímense, porque tiene un sabor espectacular este queso y es muy simple de hacer. Ven, prácticamente se está haciendo el cuajo. Ven, a medida que hierva se van a ir separando los granitos del cuajo. Ahora lo que vamos a hacer, cuando empezó a hervir nuevamente, con una espumadera vamos a ir escurriendo de a poquito. Bajamos el fuego bien al mínimo y lo vamos a ir colocando dentro del molde de quesillo, que ahora lo van a ver cómo lo hice yo, con un tapercito simplemente lleno de agujero, y lo puse sobre una rejilla, esas que se utilizan para las tortas o para los budines, ¿ven? Con una bandeja abajo para que se vaya escurriendo de a poquito. Y si observan, al costadito van a ver los agujeritos. Le hice varias líneas de agujerito y por debajo tienen también. Una vez que nos queda muy poco en la olla, lo que hacemos es colarlo con esos coladores de alambre bien finitos. Pero tenemos que recuperar todo el cuajo, todo lo que hemos cortado, ¿ven? Miren la cantidad de materia grasa que hemos tenido gracias a que le hemos agregado la crema, ¿no? La crema le da esa particularidad y ese sabor que va a tener es impresionante. Yo le coloqué una oblea de PVC que hice y encima hay que agregarle ahora un peso. Yo le puse una rodaja de mármol que tenía, pero como quiero que prense bien, que quede bien prensadito, agregué arriba un jarro con agua. Pueden agregarle algo que genere peso y que le permita expulsar todo el líquido que tiene el quesillo. Más o menos unas 3 o 4 horas. Pasado ese tiempo lo desmoldamos y ya tenemos este maravilloso queso o quesillo casero sin necesidad ni de cuajo ni de materias ácidas. Lo pueden cortar y es ideal para ensaladas y para picadas. Que lo disfruten. Como siempre digo, no hay que hacer dieta, hay que comer sano.